Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Recordamos lo que veíamos la semana pasada. Jesucristo ha sido entregado como un criminal. Ha tomado el lugar de un verdadero criminal. El día de hoy vamos a ver cómo el Evangelio de Lucas está llegando a su fin. Ya solo nos va a faltar un capítulo. Y en esta porción nosotros vamos a ver cómo Jesús va a tener encuentro con un grupo de personas. Va a tener 3 encuentros. Va a tener encuentros que transforman, va a tener encuentros que emocionan y va a tener encuentros que endurecen y se burlan. Encuentros que transforman, encuentros que emocionan y encuentros que endurecen y generan burla. Hace unas semanas estoy seguro que escuchaste en las noticias el caso de Irana Zaratuska, una chica ucraniana que fue asesinada en Estados Unidos en un tren. Esta chica estaba como inmigrante escapando de la guerra en su país. Estaba viviendo en Estados Unidos, trabajando en una pizzería. Había terminado su jornada laboral, regresaba camino a casa, te imaginarás, cansada, imaginando que iba a cenar, preparando, pensando qué es lo que iba a ver en la televisión, qué es lo que iba a leer. Y el video se muestra en las imágenes como esta chica entra a un tren, se sienta sin ninguna preocupación. ¿Por qué debería detenerla? Esta chica se sienta y de repente una persona que iba atrás de ella se levanta, saca un cuchillo y la asesina. Lamentablemente Irana Zarutska muere desangrada en una cuestión de minutos. Te imaginarás ese terror, ese miedo de no saber en dónde estás seguro. En el tren, en un lugar público, esta chica iba simplemente camino a su casa. Ese temor, esa inseguridad de no saber cuándo vas a ser el próximo. Y esta historia me recordó muchísimo al caso del primer asesino serial en la era mediática. Probablemente no has escuchado de él, David Berkowitz. El primer asesino serial, él radicaba en Nueva York. La gente empezó a morir misteriosamente. El mismo patrón
parejas solitarias en Nueva York. La gente encontraba estas parejas en medio de la noche, en medio de la oscuridad. Nadie había escuchado absolutamente nada. Y así se repetía. Una pareja la encontraba un día, eventualmente otra pareja, eventualmente otra pareja. Esto generó una paranoia porque empezaba a ver la era mediática, radio, televisión, periódico. El caso de este asesino, conocido como la prensa lo llamó el hijo de Sam por cómo firmaba sus cartas. La ciudad de Nueva York, una ciudad que nunca dormía, ahora estaba con una paranoia. ¿Quién va a ser la próxima persona que muera? Eventualmente David Berkowitz es descubierto, es encarcelado y los periodistas empiezan a estar interesados en la historia de este David. ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que ocasionó que esta persona llegara a asesinar a personas? ¿Qué es lo que lo motivaba? ¿Por qué esta persona se convertía y se comportaba de esta manera? Y algo súper curioso es que descubrieron que David había crecido en un hogar donde era amado. Un hogar donde, si bien el papá los había abandonado, tenía la figura de la madre quien era responsable de ellos y los cuidaba. Sin embargo, un evento cambió la vida de David. Su madre muere. Su madre muere cuando él era todavía muy joven. Un evento que cambió la vida de él para siempre. Un parteaguas en su vida. La muerte de su madre lo marca y David no volvió a ser el mismo. Se sintió abandonado. Eventualmente entró en depresión, en obscuridad. Esa oscuridad, esa depresión se convirtió en odio, se convirtió en ira, lo cual lo llevó a experimentar y matar animales, eventualmente comportándose como el bully de su escuela, eventualmente lo llevó a ser un asesino serial. La muerte de su madre marcó la vida de David. Y algo interesante en el reportaje que da un giro de 180 grados. David tenía un hermano, Larry. Larry experimentó el mismo trauma, experimentó la muerte de su madre, el abandono de su padre, experimentó la soledad, la depresión. Sin embargo, Larry llegó a ser un empresario exitoso, un padre de familia, responsable, amoroso. Qué ironía. El mismo evento que marcó la vida de David y lo convirtió en un asesino serial es el mismo evento que motivó a Larry a convertirse en el hombre que era. Y una periodista le pregunta a David, el asesino serial, ¿qué es lo que te motivó? ¿Por qué es la razón? ¿Cuál es la razón por la que te encuentras aquí encarcelado hoy en día? Y David le responde a la reportera y le dice, si tú supieras todo lo que sufrí de pequeño, lo entenderías. Y la misma reportera le hace esta misma pregunta a Larry. Larry, ¿qué es lo que te llevó hoy en día a ser un hombre exitoso, a ser un ejemplo? Y Larry le responde a la reportera, si tú supieras lo que yo viví de pequeño, entenderías cuál fue mi motivación para poder estar aquí el día de hoy. El mismo evento, la misma respuesta, diferentes vidas. Agustín Hipona decía, el mismo sol que ablanda la cera, el mismo sol que ablanda la cera endurece al barro. Es el mismo sol, es la misma energía, pero derrite la cera y endurece al barro. El mismo evento, la misma situación, la misma historia de vida, endureció a Larry y derritió el corazón. Endureció a David y derritió el corazón de Larry. En esta porción, la que vamos a ver hoy, Lucas 23, 26 al 43, vamos a ver cómo Jesús va a tener encuentro con tres grupos de personas. Y como lo hemos mencionado en la introducción, este encuentro que va a tener Jesús va a transformar la vida de las personas
Personas simplemente se van a emocionar y personas se van a endurecer y se van a burlar. En otras palabras, un encuentro con Jesús no termina en nada. Un encuentro con Jesús termina transformando, emocionando simplemente o endureciendo a las personas. Y vamos con nuestro primer encuentro. Jesús de Sirene, en el versículo 26. Cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Sirene. Simón volvía del campo y le dieron la cruz para que la cargara detrás de Jesús. Jesús ha sido torturado una noche anterior, no ha podido dormir seguramente, no ha comido, no ha tomado agua, está cansado, está desgastado. Y Jesús tiene que cargar un madero, como lo decía la tradición romana, el madero con el cual iba a ser sacrificado, iba a ser torturado. Jesús ha sido condenado y ahora está cargando el madero con el cual va a ser crucificado. Jesús seguramente está cansado, no puede más, no ha comido, no ha bebido, está agotado. Y los soldados romanos, no por ayudar a Jesús, sino porque quieren que esto termine, porque seguramente tienen muchas cosas que hacer, porque tienen más criminales que sentenciar, ven pasar a un hombre que simplemente volvía del campo. Un hombre que no estaba ahí para atestiguar lo que estaba pasando con Jesús. Este hombre simplemente volvía del campo. Este hombre era de Cirene, del norte de África. No tenía absolutamente nada que ver con el ministerio de Jesucristo. No era uno de sus seguidores. No conocía a Jesús, no conocía su mensaje, no conocía absolutamente nada. Este hombre venía del campo. Probablemente estaba ahí en Jerusalén por las festividades de Pascua. Y estos soldados romanos, al ver lo mucho que se tardaba Jesús, agarraron a este hombre que sin temerla ni deberla y le dieron la cruz. Y nuestra porción dice le dieron en esta traducción. Sin embargo, el original no habla de darle. No es que los soldados romanos le pidieron permiso a este hombre, si les podría ayudar. Los romanos tenían el derecho de darle esas responsabilidades a los judíos, de darles cargas, y era parte de lo que los soldados romanos podían hacer. En otras palabras, este pobre hombre que no tenía nada que ver con Jesús, lo obligaron a cargar ese pedazo de madera. Un pedazo de madera que a él no le correspondía, una carga que a él no le correspondía. Te imaginarás a Simón preguntándose, ¿por qué a mí? ¿Quién es este hombre? Ni siquiera lo conozco. Y tengo que cargar lo que él tiene que cargar. Ha sido condenado por algo que ni siquiera yo sé. Y me pregunto, ¿qué habrá platicado Jesús con Simón durante todo ese trayecto? ¿Qué le habría preguntado? ¿Qué le habría dicho? Probablemente le predicó el evangelio, pero ¿sabes qué? Dudo mucho que hayan tenido la oportunidad de hablar. Con todo el caos, con todo el sudor, con todo el esfuerzo, te imaginarás a Simón sintiendo el ardor del sol en su espalda, el esfuerzo de cargar el madero. Jesús después de haber sido hostigado, golpeado, sangre en su boca, sudando, la gente gritando, todo el polvo alrededor de ellos. Dudo mucho que hayan podido platicar. Sin embargo, sí que Simón tuvo muchas preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? No conozco a este hombre. Y probablemente Simón, después de haber ayudado a Jesús, regresó a su casa, se bañó, se cambió, se lamentó por este pobre hombre que ni siquiera conocía, esperando que no sufriera tanto.
Sin embargo, el encuentro que tuvo Simón cambió su vida para siempre. Un encuentro inesperado, un encuentro que que Simón no tenía presupuestado, previsto. Sin embargo, este encuentro inesperado con Jesús transformó su vida para siempre. No escuchamos más de Simón en la Biblia. Muchos de nosotros es la primera vez que escuchamos acerca de Simón de Cirene. Sin embargo, sus hijos son mencionados eventualmente en la epístola de Romanos, en el Evangelio de Mateo. Marcos capítulo 15, versículo 21 nos dice: a uno que pasaba por ahí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, escucha, padre de Alejandro y de Rufo. A este hombre lo obligaron a cargar la cruz. Marcos nos está diciendo que Simón era padre de Alejandro y de Rufo. Alejandro y Rufo se conocían. Este evangelio fue escrito 30 años después. Y Alejandro y Rufo para ese entonces eran conocidos. Marcos nos está diciendo que Simón tenía estos dos hijos que eran conocidos en la iglesia. Romanos capítulo 16, versículo 13. Pablo nos dice: saluden a Rufo, distinguido creyente del Señor, y a su madre, esposa de Simón, que ha sido también como una madre para mí. ¿Te das cuenta? Los hijos de Simón, Alejandro y Rufo, pertenecían a la iglesia 30 años después de que Simón ayudó a Jesús a cargar la cruz. 30 años después. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaron a escuchar el evangelio? A través de su padre. Su esposa, a la cual Pablo le manda saludos y dice que ha sido una madre para él. A Rufo, un distinguido creyente en el Señor. Marcos, Pablo están mencionando a la familia de Simón de Cirene, suponiendo que la iglesia ya los conoce. Son referentes, son personas cristianas, maduras, ejemplares, que ahora están en las escrituras gracias a ese encuentro inesperado que Simón tuvo con Jesús. Qué sorprendente. ¿Quién lo diría? No era algo que estaba buscando Simón. Simón no estaba buscando cargar la cruz de un hombre que ni siquiera conocía. Sin embargo, ese encuentro con Jesús cambió su vida. Y te imaginarás a Simón regresando a su casa, platicándole a su esposa, a sus hijos de este hombre. Y ahora la vida de Simón, la vida de su familia, la vida de la iglesia en Roma ha sido transformada. Gracias a este encuentro inesperado que Jesús tiene con este hombre, con Simón de Cirene, que no conocía a este tal Jesús. Encuentros que transforman. La vida de Simón ha sido transformada, la vida de su familia, la vida de la iglesia. Un encuentro inesperado, un encuentro forzado. Y sabes, muchas veces nosotros en estos encuentros forzados, en estas situaciones que muchas veces no pedimos, nadie de nosotros pide sufrir. Ninguno de nosotros pide cargar la cruz de alguien más. Ninguno de nosotros pide por sufrir, pide por el dolor, pide por pérdidas. Nadie de nosotros pide por fracaso, por enfermedades. Nadie de nosotros pide por eso. Simón no pidió cargar la cruz y sufrir. Sin embargo, ese encuentro, esas experiencias, ese sufrimiento, ese dolor, esa pérdida, esos fracasos, Dios los utiliza inesperadamente en nuestra vida para poder transformarnos, para poder llevarnos a sus pies, para poder mostrarnos su gracia, su misericordia, su amor. Nadie ahora con las inundaciones ha pedido, por favor, que mi casa sea sepultada por el agua y por la tierra.
Nadie en su sano juicio hace eso. Y Dios inesperadamente en su misericordia, en esa gracia salvaje, en esos momentos que Él utiliza para poder quebrantarnos, para poder atraernos hacia Él. Y este momento fue un punto de inflexión en la vida de Simón. Inesperado, doloroso, incómodo, pero termina transformando su vida. En otras palabras, estos momentos Dios los ha utilizado como bendición para poder transformar, para poder quebrantar a las personas. Encuentros incómodos, inesperados, que transforman nuestras vidas y nos llevan a los pies de nuestro Señor. Pero no todos los encuentros son así. No todos los encuentros con la soberanía y con la gracia de Dios terminan transformando nuestra vida. Porque no el mismo sol ablanda la cera, sino que también endurece los corazones de los hombres. Segundo encuentro, las mujeres de Jerusalén. En el versículo 27 nosotros escuchamos un encuentro emocional, lleno de emociones, lleno de lágrimas, un encuentro emocional, pero superficial. Versículo 27, lo seguía mucha gente del pueblo. Mujeres que se golpeaban el pecho lamentándose por él. Y a primera instancia nosotros podríamos pensar en mujeres piadosas que se están lamentando por lo que Cristo está pasando. Sin embargo, lee muy bien versículo 27, incluso mujeres que se golpeaban el pecho. No son mujeres que Lucas menciona como sus discípulos o como sus seguidoras o las personas que estaban en su ministerio. Son mujeres que se golpeaban el pecho lamentándose por él. Mujeres que expresaban con lágrimas, con emociones, con gritos. Sin embargo, estas mujeres eran plañideras profesionales. En la cultura judía había mujeres que cumplían con esa responsabilidad, con ese oficio, con ese trabajo. Estas mujeres le daban solemnidad a los entierros, a las condenaciones, a las crucifixiones. Estas mujeres, a través de sus lágrimas, de sus gritos, de su sufrimiento, en la cultura judía, le daban solemnidad a este tipo de eventos. No tenías que conocer al condenado, no tenías que conocer al muerto. Lo único que tenías que hacer era presentarte, llorar, gritar, emocionarte, levantar las manos. Y entre más escandaloso eras, mejor estabas cumpliendo con tu trabajo. Y este tipo de profesión nosotros lo encontramos en Jeremías 9:17, lo encontramos en Amós 15:16, el Nuevo Testamento lo encontramos en Mateo 9:23. Mujeres que se esperaba que cumplieran con su trabajo para darle solemnidad dentro de la cultura judía, ¿sí? Algo muy extraño para nosotros, sin embargo era parte de una tradición dentro de la cultura judía. Y Jesucristo, al momento de llevar su cruz, se encuentra con estas mujeres. Mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Mujeres llenas de emoción, pero sin ninguna transformación. Mujeres que lloraban, se lamentaban, pero que ni siquiera conocían el mensaje de Jesucristo. En otras palabras, llanto no es igual a arrepentimiento, emoción no es igual a fe. Y no estoy diciendo que llorar, que mostrar tus emociones esté mal. Jesucristo lloró, Jesucristo mostró sus emociones. Lo que sí nos apunta a esta porción es a tener cuidado a que nuestras emociones no estén guiando nuestras manifestaciones de fe. No ser cegados por nuestras emociones y llorar por la cruz, pero ignorar al crucificado sin conocer el mensaje. Muchos de nosotros nos emocionamos por las canciones, por la luz, por la atmósfera, por las sensaciones.
Y esas emociones no nos llevan a un arrepentimiento. Esas emociones no son inspiradas, impulsadas por el Espíritu, sino por nuestras emociones. Una emoción sin transformación. Se cuenta la historia de un predicador, Charles Spurgeon, predicando precisamente de la cruz. Y se cuenta que su mensaje, su prédica fue cargada de pasión, cargada de la Biblia. Y una mujer se acercó a él y le dijo: pastor, qué terrible lo que le hicieron a Jesús, decía esta mujer. Y el predicador Charles Spurgeon le respondió con ternura: señora, no lloré tanto por lo que ellos le hicieron a Jesús, sino por lo que usted y yo le hemos hecho con nuestros pecados y las consecuencias de estos. Señora, no lloré tanto por lo que le hicieron a Jesús, preocúpese por lo que usted con su rebeldía, con su dureza y día a día le hace a Jesús. Porque hay consecuencias, porque nuestros pecados fueron los que llevaron a nuestro Señor a ser crucificado. Y esto es precisamente lo que Jesús les dice en el versículo 28. Jesús se volvió hacia ellas, hasta estas mujeres que se lamentaban de manera superficial. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por sus hijos. En otras palabras, no quiero lágrimas, quiero arrepentimiento. Porque esa falta de arrepentimiento, versículo 29, va a llegar el tiempo en el que se dirá: dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán las montañas: caiga sobre nosotros, y a las colinas cúbranos. Porque si a cuando el árbol está verde, le hacen esto, ¿qué sucederá cuando esté seco? Jesús les está diciendo a estas mujeres: no lloren por mí, lloren por ustedes, porque las consecuencias de su dureza, las consecuencias de su falta de arrepentimiento, las consecuencias de su superficialidad traerá consecuencias. Y recordamos lo que pasó con Jerusalén, el asedio del general Tito, donde aproximadamente 1 millón de judíos murieron por hambre, por espada, donde la historia nos narra que por el asedio y la hambruna, madres comían a sus propios hijos. Una profecía que se está cumpliendo y se cumplió, una profecía que se cumplió con el asedio de Tito. No lloren por mí, lloren por ustedes. No quiero lágrimas, quiero arrepentimiento. Un arrepentimiento que sea un reflejo de una transformación, de un encuentro genuino, no superficial. ¿Cuántos hermanos, cuántos de nosotros no estamos movidos por sentimentalismos, por atmósferas, por emociones, por luces, por sensaciones, por canciones? Y ese tipo de sentimentalismos nos lleva a tomar decisiones, a hacer promesas en medio de la emoción, del éxtasis que estamos viviendo. Y prometemos y tomamos decisiones y hacemos promesas momentáneas, superficiales. Promesas que nunca se cumplen porque no son inspiradas por el Espíritu, porque son inspiradas por sensaciones, por sentimentalismo. Muchos de nosotros estamos viviendo las consecuencias de decisiones que tomamos en medio de ese sentimentalismo, de esas emociones superficiales, emociones sin transformación. Primer encuentro, un encuentro que ha transformado la vida de Simón. Segundo encuentro, un encuentro superficial. Tercer encuentro. El tercer encuentro lo tienen con los gobernantes, con los soldados, con la multitud y con un criminal. Un encuentro que va a generar burla
y desprecio. El versículo 35, leemos que la gente por su parte se quedó ahí observando. Los gobernantes se burlaban de él, le decían que se salvara si realmente era Dios. Los soldados se burlaban de él, le ofrecían vinagre. Si realmente eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y el criminal, uno de ellos, le cuestionó: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo. Sálvanos a nosotros. Burlas, pasividad, indiferencia. La gente, los gobernantes, los soldados, el criminal, un reflejo de la incredulidad, un reflejo de la dureza. ¡Qué ironía! Eran las personas que estaban más cerca de Cristo al ser crucificado. Estaban a los pies de la cruz, cerca de la cruz, lejos de Cristo, con incredulidad, con pasividad, con burlas. El mismo Jesús que tuvo el encuentro con Simón es el mismo Jesús que tuvo el encuentro con estas mujeres. Es el mismo Jesús que está en la cruz con este grupo de gente, pero diferentes reacciones. El mismo sol que ablanda la cera endurece el barro. El mismo Jesús que ablanda los corazones de las personas endurece el corazón de las personas. Y quiero que prestes atención a este pecado sutil. Se nos dice que la gente en el versículo 35 estaba ahí observando, indiferente, como un espectáculo, como una película, viendo qué hacía, viendo cuándo moría, viendo cuánta sangre derramaba. No hay adoración, hay entretenimiento. La gente estaba ahí observando como si fuera un circo, sin hacer nada, sin arrepentirse, porque no tenían a lo mejor nada que hacer ese día, porque no querían perderse del evento social. Estaban reunidos enfrente de la cruz observando, como muchos de nosotros que estamos ahí observando, porque probablemente no tenemos nada que hacer el domingo, porque no queremos perdernos de los eventos sociales, de las pláticas. Muchos de nosotros escuchamos las mismas predicaciones, leemos la misma Biblia, asistimos a la misma iglesia. Y cómo vivimos nuestra fe, cómo vivimos nuestro cristianismo es completamente diferente. Muchos de nosotros estamos simplemente observando. Y quiero decirte algo: ser espectador es cómodo, pero no salva. Estar ahí sentado es cómodo, la verdad, pero no salva. Y la pasividad es un tipo de burla. Y es por eso que este grupo de personas en su pasividad entra en este grupo donde todos los demás se burlan de manera explícita, porque es fácil identificar este tipo de rebeldía. Los gobernantes se burlan, lo insultan, los soldados se burlan, lo insultan, el criminal se burla y lo insulta. Sin embargo, la pasividad es un tipo de burla, porque escuchamos la voluntad de Dios, escuchamos la palabra de Dios y simplemente la ignoramos. Nosotros en casa estamos haciendo prácticamente la tarea con nuestros hijos y estamos poniéndonos al día de lo que es el ciclo del agua y cómo se hacen las restas y acordándonos de todo eso. Y algo que a mí personalmente, se los confieso, y mi esposa es testigo, me desespera mucho que cuando les explicas las cosas pareciera que estás hablando otro idioma. Y no es porque no entiendan, es porque simplemente te ignoran. Y le explico a mis hijos: oigan, esto es una falta de respeto, porque yo les estoy leyendo,
estoy ayudándoles, estoy con ustedes. Si bien es cierto, es mi responsabilidad, lo único que les pido es que me escuchen. O sea, hagan paro, escuchen, por favor. Pero me ignoran de manera explícita. Piensan que es divertido, simplemente no lo quieren hacer. Y algo que hemos dejado en casa con ellos claro es que esto es una falta de respeto. Porque soy tu papá y te estoy explicando y te estoy ayudando. Que tú ignores las indicaciones que te estamos dando es una falta de respeto. Es una burla. Nosotros escuchamos la voluntad de Dios, leemos su palabra, escuchamos las predicaciones. ¿Y sabes qué hacemos? Como si nada. Como si estuviéramos leyendo por completamente otra Biblia. Nuestra mente está en otras cosas. Leemos la misma Biblia, escuchamos las mismas predicaciones. Y las decisiones que tomamos individualmente dentro de la iglesia son completamente diferentes. Y después te llega un caso o escuchas las historias, las decisiones que toman dentro de la iglesia y dices, ¿qué hemos estado predicando? ¿Qué Biblia están leyendo? En otras palabras, la pasividad, la indiferencia es una burla a la autoridad y a la palabra de nuestro Señor. Son encuentros que no transforman. Son encuentros superficiales. Son encuentros cargados de emoción, de sentimentalismo, pero son encuentros que no salvan. Así como le pasó a Simón, un encuentro inesperado, un encuentro doloroso, un encuentro incómodo. Sin embargo, su vida fue transformada, la vida de su familia fue transformada, la vida de la iglesia fue transformada. Y te imaginarás a cuántos no predicaron este Rufo, este Alejandro, su esposa. Sin embargo, nosotros de manera pasiva seguimos esperando, seguimos escuchando, sin hacer nada, sin obedecer, burlándonos. Cuarto encuentro. El cuarto encuentro es con el segundo criminal. Jesucristo ha sido crucificado, y recordarás, ha sido crucificado en medio de dos criminales, en medio de dos ladrones. Estos ladrones, estos criminales habían cometido algo tan detestable para el imperio romano que también los crucificaron. Se habían rebelado en contra del imperio, participaban en una rebelión, habían matado a alguien, habían hecho algo tan grave como lo que había hecho para ellos nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos, ¿te acuerdas?, lo desprecia y ahí colgado lo empieza a insultar. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros. ¿De qué sirve todo eso que tú dices? Sin embargo, el segundo criminal, versículo 40, reprendió al primer criminal, cuestionándole: ¿ni siquiera tienes temor de Dios? Aunque sufres la misma condena, este es nuestro castigo y es justo, porque nosotros sufrimos lo que merecen nuestros delitos. En cambio no ha cometido nada malo. ¿Qué pasó con este criminal? Seguramente no había escuchado de Jesús, no había escuchado el mensaje de Jesús, ni siquiera conocía a Jesús. Sin embargo, así inesperadamente como pasó con Simón, este hombre hablaba de un temor a Dios en el versículo 40. Estaba reconociendo su pecado y las consecuencias de su pecado. Reconocía la inocencia de Jesús y reconocía el reino de Jesús. Milagrosamente este hombre había nacido de nuevo. Este hombre ha sido transformado. Un encuentro inesperado, un encuentro sorpresivo. Este hombre le pide a Jesús en el versículo 42, acuérdate de mí, escucha, cuando venga a tu reino. ¿De dónde sacó estas palabras este criminal? Este hombre
recibe la respuesta de Jesús, versículo 43, te aseguro que hoy estarás en el paraíso. El último hombre que estuvo con Jesús platicando es el primer hombre que va a estar con nuestro Señor en el paraíso. Este criminal había llevado una vida de rebeldía. No sabemos a cuántas personas asesinó, a cuántas personas robó, qué fue lo que hizo. Sin embargo, este criminal se arrepiente genuinamente. Tiene un encuentro con Jesús que transforma su vida. Y hermanos, este no es un ejemplo. Muchas veces se pone el ejemplo de este criminal para esperarnos al último momento y tomar una decisión. Esperar al último momento de nuestras vidas y arrepentirnos. Porque mira, este hombre se arrepintió a último momento y ha sido perdonado. Sin embargo, esto no es un ejemplo de una procrastinación espiritual. Esto no nos invita de ninguna manera a vivir la vida como queramos y en el último momento de nuestra vida arrepentirnos, porque ¿sabes qué? Nunca sabes cuándo va a ser tu último momento. Jim Elliot decía, cada respiro es una oportunidad para arrepentirte, pero ninguno tiene garantizado el próximo respiro. Cada respiro es una oportunidad para arrepentirte, pero ninguno tiene garantizado el próximo. De ninguna manera es un ejemplo de procrastinación espiritual, es un ejemplo de misericordia divina. Sin importar lo que este hombre hizo, Jesucristo está dispuesto para perdonarlo. Gracia inmerecida. Un criminal ha sido condenado, el otro criminal ha aceptado su castigo, ha pedido perdón y ha reconocido a Cristo como el Salvador. El mismo sol que ablanda la cera endurece al barro. Hermanos, ¿cómo es que nosotros estamos reaccionando a nuestro encuentro con Jesús? ¿Seremos de aquellos que nos emocionamos de manera superficial? ¿Que somos movidos por las canciones, las atmósferas y tomamos decisiones en medio de estas emociones? Decisiones que no cumplimos porque no son inspiradas por el Espíritu, porque no nos corresponde prometer. Porque una evidencia del Espíritu en nuestras vidas es reconocer la poca capacidad, nula capacidad de hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Seremos de aquellos que nos burlamos y probablemente no de manera explícita, sino nos burlamos con nuestra indiferencia, con nuestra pasividad, estando cerca de la cruz, cerca de la iglesia, pero lejos del crucificado, lejos de una relación íntima con nuestro Señor. Seremos de aquellos que son transformados y que han sido transformados por el encuentro que tuvimos con nuestro Dios. Y muchos de nosotros hemos experimentado la gracia salvaje de nuestro Señor. Muchos de nosotros hemos experimentado esos momentos incómodos, inesperados, dolorosos, donde Dios los ha utilizado para quebrantarnos, para humillarnos y llevarnos a la cruz. Esos momentos que nos transforman, estos momentos que nos humillan, estos momentos que nos hacen aferrarnos a nuestro Señor porque reconocemos que no hay esperanza en otra cosa más que en la cruz de nuestro Señor. ¿Qué tipo de reacción tenemos? La cruz es un recordatorio en nuestras vidas, hermanos. La cruz que predicamos cada domingo, donde recordamos que Cristo ha derramado su sangre para perdonarnos, para unirnos a una familia espiritual. Y ese mensaje lo repetimos predicación tras predicación, domingo tras domingo. ¿Cómo ese mensaje ha transformado tu vida?
¿Cómo estás reaccionando al encuentro? Si has tenido un encuentro con nuestro Señor. Porque no hay de otra. Un encuentro con Jesús trae consecuencias. O eres endurecido, tu corazón es derretido y es humillado. Hermano, ¿cómo estás reaccionando a tu encuentro con Jesús si has que tenido uno?